Bueno, como decía entonces Gabriel, esta primera charla lleva por título Creación de entornos experimentales online para la investigación en psicología. Mi nombre es Mauricio Barrientos y, bueno, la verdad es que los primeros puntos ya los mencionó Gabriel. Tienen que ver con el hecho de que hoy en día la investigación online es cada vez más relevante. Producto de la pandemia, muchos laboratorios científicos en el mundo tuvieron que cerrar sus puertas, en algunos casos de manera momentánea, pero también en otros casos de manera permanente. Y eso nos obligó a los investigadores a buscar nuevas formas de adaptarnos y de desarrollar los experimentos que constantemente hacíamos en laboratorios, en cabinas de test, en otros entornos. En este caso, los entornos principalmente fueron entornos virtuales. Aparecieron como la alternativa más simple y más segura al momento de captar datos, por lo menos en la investigación que nosotros realizamos, investigación en psicología. Claro, y estos son algunos como titulares con respecto al tema. Yo en particular no voy a hablar acerca de toda la investigación online, sino que me voy a centrar específicamente en un programa que nosotros utilizamos en el laboratorio, que yo creo que cumple con todos los requisitos para poder ser usado en investigación en psicología experimental, tanto en psicofísica como en pruebas cognitivas o aplicación de cuestionarios, que se llama PsychoPy. PsychoPy, ¿qué es lo que es? Es un software que permite implementar entonces estas pruebas de tipo psicológico, pruebas psicológicas, a través del lenguaje de computación de programación de Python. ¿Ya? PsychoPy es tanto una biblioteca, un complemento para Python, como también un editor de código, y además es una aplicación que tiene una interfaz gráfica, que luego vamos a ver, que es bastante amigable para el usuario. Por eso, principalmente, es que nosotros lo usamos. O sea, uno no necesita ser un experto en programación, necesariamente, para ocupar PsychoPy y poder llevar a cabo experimentos simples, por ejemplo. Como dice acá, es una pieza de software que es lo suficientemente precisa para hacer experimentos en psicofísica, es lo suficientemente intuitiva para que incluso estudiantes de pregrado puedan realizar sus experimentos ahí, y en general es lo suficientemente flexible para hacer cualquier tipo de investigación que uno quiera. Además, permite desarrollar experimentos tanto en laboratorio como online, y eso, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a ver un poco al final. En general, la forma en que va a estar organizada esta presentación es que, bueno, primero va a haber una breve introducción, que esta la que estoy haciendo ahora. Luego vamos a ver una breve revisión de la interfaz gráfica del programa. Se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Aquellos que estén familiarizados con Office, la verdad es que se van a dar cuenta que hay muchos iconos, muchas cosas familiares. Luego vamos a ver un ejemplo concreto de cómo armar un experimento. Vamos a hacer algo simple que podamos hacer en esta hora que tenemos. Y luego vamos a ver la conexión de PsychoPy con una página que se llama Pavlovia, que permite subir estos experimentos a la web y que personas de cualquier parte del mundo que tengan acceso a un determinado link puedan realizar nuestro experimento. ¿Ya? Ahora, algo importante que quiero recalcar, que tiene que ver con los objetivos de este curso. Obviamente en una hora 20, lo que dura esta charla, no puedo enseñarles todo lo que existe acerca de este programa, pero lo que creo que puedo hacer es darles como algunas pistas o ideas acerca de cuáles son los tipos de experimentos que ustedes podrían realizar en este programa, y también darles unas pistas de cómo empezar por su cuenta a investigar y ocuparlo. Entonces, bueno, continuando con esta introducción,
hoy en día la verdad es que existen muchos software y páginas también para evaluación online. Yo creo que varios de estos logos son conocidos. Tenemos a Google Forms, por ejemplo, o a Microsoft Forms, o a SurveyMonkey, que nos permiten aplicar cuestionarios online. También tenemos Zoom o tenemos Google Meet, que nos permiten hacer entrevistas. Y por otra parte, otro tipo de herramientas, como Gorilla y Prime, MATLAB, que nos permiten construir nosotros nuestros propios experimentos y en algunos casos directamente subirlos a internet y obtener datos desde ahí. Ahora, ¿por qué un curso de PsychoPy y no de los otros programas que presenté? Bueno, en primer lugar, PsychoPy tiene una importante ventaja, y es el hecho de que es un proyecto que es gratuito. Es un proyecto gratuito, de libre acceso. Ustedes pueden acceder a la página psychopy.org y descargar el programa, y va a ser suyo para ustedes siempre. Como decía, es gratis y de libre acceso. Además, por lo menos al 2020, era de todos los software que mencioné previamente, era el software más preciso, con una precisión en laboratorios de menos de 1 milisegundo y de aproximadamente 3.5 milisegundos de manera online. Ya, por lo menos digo al 2020 porque ese año es la revisión que encontré. No sé si es que hay algún artículo nuevo que lo contradiga, pero por lo menos al 2020, como les decía, era lo mejor que había en el mercado. Además, el uso del lenguaje de programación Python hace que sea fácil ocupar PsychoPy. Quizás no todos saben programar, pero más de alguno conoce a algún programador. Y Python es uno de los lenguajes de programación básicos y más usados en el mundo. Por tanto, es fácil encontrar a alguien que nos pueda ayudar, ya sea de manera presencial o en alguna de las muchas páginas o muchos foros que hay en donde se discute acerca del tema. Y por último, otro tema que mencioné brevemente antes es que PsychoPy nos da la opción de elegir entre dos tipos de interfaz gráfica. Tenemos una opción clásica, que es una opción que se llama Coder dentro de PsychoPy, donde nosotros podemos ver un editor de código, que sería esta que está acá a la izquierda. Típicamente así se ve Python o se ve MATLAB, por ejemplo. Pero para aquellos que no estamos versados en estas artes de la programación, PsychoPy nos ofrece la alternativa de una interfaz que es sumamente amigable, sumamente fácil, y con la que podemos trabajar básicamente sin ningún tipo de experiencia previa en programación. Bueno, como les decía, ahora vamos a ver un poco más en detalle esta revisión de la interfaz. Y para eso les voy a mostrar el programa propiamente tal. A ver. Bueno, como pueden ver, es una interfaz que es bastante intuitiva. Se caracteriza principalmente por tener 4 secciones. Una sección de herramientas en la parte superior, que es bastante similar a lo que podemos encontrar, por ejemplo, en Office. ¿Ya? Una sección en donde podemos ver distintos archivos, abrirlos, cerrarlos, guardarlos como, o las preferencias básicas del programa. Y algunas herramientas que son específicas también. Por ejemplo, bueno, acá encontramos las opciones básicas como abrir un experimento, o sea, crear un experimento, abrir, guardar, ir atrás, adelante, las opciones del monitor,
la configuración básica. Y aquí ya vemos cosas que son más aplicadas al campo de CyclePy, que son más específicas de CyclePy. Este botón de play que está acá es importante, nos sirve correr nuestro experimento, ver en qué situación se encuentra mientras lo estamos desarrollando. Y estas 5 pelotas de acá, como globos que vemos acá, son los que hacen la conexión entre CyclePy y Pavlovia. Es decir, estos 5 iconos que vemos acá son los que nos permiten este experimento que estamos acá creando, llevarlo a la web y montarlo online para que personas en cualquier parte del mundo puedan llevarlo a cabo. En la sección central de la pantalla y la que ocupa más espacio, vemos las rutinas. ¿Qué son las rutinas? Las rutinas son escenas, son secciones, las secciones en las cuales nosotros podemos descomponer nuestro experimento. ¿Ya? Y dentro de esas secciones, nosotros vamos a encontrar distintas partes. Por ejemplo, en este caso particular, encontramos en esta sección, en esta rutina, a la cual yo llamé trial, encontramos un elemento de texto, un elemento de imagen, y un elemento que en este caso es una respuesta que se da en el teclado. ¿Ya? Los distintos tipos de elementos que podemos incluir en una rutina se encuentran en la sección componentes, acá en la parte derecha. Por defecto aparecen algunas opciones que son como los favoritos, los más usados. Pero podemos ver, por ejemplo, que podemos ocupar distintos tipos de estímulos. Los más comunes son un texto, podemos poner un texto en pantalla. Bueno, una caja de texto, que es también básicamente lo mismo, son 2 funcionalidades que te permiten hacer cosas muy similares. Podemos utilizar sonidos, si queremos hacerlo, fragmentos de películas, de videos, imágenes. Podemos también utilizar parches Gabor, en caso de que necesitemos hacerlo para algo más específico. Una prueba de percepción visual, por ejemplo. Puntos también que se mueven en distintas direcciones, también utilizados típicamente para pruebas en percepción visual. Y polígonos, en caso de que queramos hacer uso de figuras, ¿ya? Y que queramos que estas figuras, hacer nosotros nuestras propias figuras y no agregarlas como una imagen. ¿Ya? Dentro de las respuestas que CyclePy puede recoger, están botones, ¿ya? En el caso de que nosotros en la pantalla queramos agregar un botón que el participante tenga que apretar, podemos hacerlo. Si queremos que el participante responda a través de su teclado, podemos hacerlo también con esta función de keyboard. Podemos incluir formularios, que es una funcionalidad que aún está en beta, pero es equivalente a Google Forms o a Microsoft Forms, ¿ya? Nos permite incluir un formulario en el cual las personas pueden responder en una escala Likert, ¿ya? Si queremos ocupar un joystick, también podemos ocuparlo como nuestra entrada de datos. Micrófonos, mouse, en caso de que el participante tenga que hacer clic en algo en la pantalla. Escalas de rating, que también son similares a una escala Likert. También sliders, que son barras en donde podemos indicar, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo, el grado de apreciación de, no sé, de una película, por ejemplo, cuánto me gusta dentro de una escala continua que va de 1 a 100. Y también podemos incluir como respuestas texto, en caso de que queramos que la persona nos escriba algo, por ejemplo, su nombre en la pantalla. Hay muchas otras opciones. CyclePy también permite conectarse directamente con EEG y con eye tracking.
en caso de que tengamos acceso a ese tipo de herramientas. Y finalmente hay otro tipo de herramientas que son, bueno, las que se puedan conectar a través de un puerto paralelo o este tipo de respuestas que también se pueden dar. Lo último que tenemos en pantalla, que tenemos dentro de la interfaz de PsychoPy, es en la parte inferior, hay una sección que se llama Flow. Es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo, para aquellos que no estén familiarizados con programación, es una representación gráfica de los pasos, de las secuencias, las rutinas en lenguaje de PsychoPy que ocurren durante el experimento. ¿Ya? En este ejemplo que tengo preparados para hoy y que después les voy a mostrar en más detalle, mi experimento en particular tiene 3 secciones, que son una sección en donde se le entregan las instrucciones al participante, luego una sección a la cual llamo trial, en la cual el participante tiene que desarrollar la tarea que yo estoy proponiendo, y luego una sección final, en donde aparece básicamente un mensaje de despedida y de agradecimiento al participante. ¿Ya? En caso de nosotros querer agregar nuevas rutinas o nuevas escenas, secuencias al experimento que estamos desarrollando, podemos hacerlo aquí a través de la opción de insertar una rutina, que nos permite repetir las rutinas que ya hemos ocupado o crear una nueva. Y además podemos insertar un loop, un bucle. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer que una cierta rutina se repita un número de veces que nosotros definamos. Por ejemplo, típicamente en una prueba, los ensayos se van a repetir más de una vez. Por ejemplo, si estamos haciendo una tarea de percepción visual, en la cual tenemos que identificar un estímulo en particular, generalmente en investigación en psicología no basta con que solamente identifiquemos el estímulo una sola vez, sino que tenemos que realizar ensayos repetidos, ¿ya? Para tener un cierto grado de confianza en lo que estamos evaluando. Estos ensayos repetidos los podemos lograr a través de la opción de insertar un bucle que haga que una rutina se repita en un número determinado de oportunidades. ¿Ya? Cada una de estos componentes también que vemos acá tienen un conjunto de opciones y de propiedades donde nosotros podemos hacer que cambien determinadas funciones del componente que estamos utilizando. ¿Ya? Lo vamos a ver mejor una vez que parta con el ejemplo, pero es como un adelanto. Ahora, yo creo que la parte más importante realmente del curso de la charla es la experiencia práctica que se puedan llevar. Ojalá que si alguien vio de qué trataba el curso y vio el programa y pudo descargarlo, o ya lo tenía de antes, este sea el momento para abrirlo. Pero si no lo tienen, de todas formas, espero que esto sea lo suficientemente sencillo para que puedan entenderlo sin necesidad de ustedes mismos estar experimentando. Entonces, pasamos a la segunda sección, a la segunda parte de esta presentación, que es el cómo construimos un experimento. En primer lugar, como les decía, para construir un experimento hay ciertos pasos, ¿ya? Hay un determinado conjunto de secuencias de instrucciones que debemos seguir, ¿ya? Todo parte con el diseño. Básicamente es un trabajo que se puede hacer en un cuaderno, en una pizarra, con un grupo de amigos o con tu profesor guía. En la fase de diseño vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer. Y para esto tenemos que determinar, por ejemplo, cosas como los estímulos que vamos a ocupar,
el número de ensayos que vamos a realizar. También un punto importante del diseño es cuánto va a durar aproximadamente la tarea que yo estoy realizando, ¿ya? Particularmente en investigación online, se sabe que los participantes no pueden pasar mucho tiempo frente a un computador porque comienzan a agotarse. Por lo cual los datos que obtengamos después de periodos muy largos no van a ser tan válidos como los que podríamos obtener si nuestra prueba fuera más corta. ¿Ya? Por eso son todos elementos que tenemos que considerar al momento del diseño para comenzar recién con la fase de la construcción del experimento. El segundo paso es convertir ese diseño que tenemos, ese diseño que puede ser un dibujo, que puede estar escrito o ser una conversación simplemente, traducir ese diseño a algo material. ¿Ya? En el caso de PsychoPy, eso significa convertir este diseño en código, ¿ya? O en la representación gráfica que vieron hace un momento atrás. Una vez que tengamos nuestro experimento ya creado, necesitamos pilotearlo, ¿ya? Esa es una parte que nos puede tomar meses, en la cual tenemos que identificar básicamente correr nuestro experimento con participantes reales y ver cuáles son los problemas que ocurren. En el caso poco probable, en mi experiencia, pero en el caso de que no tengamos ningún problema, de que nuestro piloto dé cuenta de que podemos obtener los datos que queremos obtener y de que nuestro experimento hace lo que nosotros esperábamos que hiciera, listo, finalizamos y tenemos un experimento ya creado. Pero en el otro caso, tenemos que comenzar a buscar errores. Los errores pueden estar tanto a nivel de diseño, puede que, por ejemplo, nuestra prueba sea muy fácil y tengamos que corregir la dificultad de la prueba, puede que nuestra prueba sea muy larga, como mencioné, puede que los participantes no entiendan la prueba que están realizando y quizás tenemos que arreglar las instrucciones de la prueba. O los errores también pueden estar en el código, en la traducción que hicimos de esa idea que teníamos. De todas formas, sin importar qué tipo de error tengamos, tenemos que volver a este ciclo de pilotear otra vez hasta que eventualmente tengamos nuestro experimento ya construido. Como les decía, el diseño quizás es una de las partes más importantes. Es cuando podemos hacer todos esos cambios sin cambios en nuestro experimento, sin necesidad de complicarnos la vida con el código o con la construcción del experimento propiamente tal. El diseño, como les decía, ocurre en una pizarra. Por lo tanto, es fácil diseñar un experimento, pero a la vez es la parte más importante de él. Si es que han leído papers últimamente, que probablemente lo han hecho, típicamente en la sección de metodología, cuando los investigadores presentan algún tipo de investigación original o algún experimento nuevo, incluyen dentro de la sección de metodología, además de una descripción de su experimento, una figura, ¿ya? Y en esta figura podemos ver un esbozo de lo que es un diseño experimental, ¿ya? Vemos las fases que ocurren durante el experimento, vemos las distintas condiciones que pueden haber a lo largo del experimento, y vemos, más importantemente también, las mediciones, los tiempos en los cuales duran cada una de las secuencias de nuestro experimento. Este es otro ejemplo de diseño experimental, ¿ya? Este es un paper en el que estoy trabajando actualmente. La prueba en sí, podemos ver acá el diseño completo. Comienza con una cruz de fijación,
que dura 500 milisegundos en pantalla, luego un estímulo visual, luego otra cruz de fijación que aparece por un tiempo menor, luego otro estímulo visual, luego una tarea perceptual, en donde el sujeto tiene que responder en base a los dos estímulos que vio previamente, y finalmente una escala de confianza en la cual el participante tiene que indicar qué tan confiado, qué tanta seguridad tiene en la respuesta que me acaba de dar en la fase anterior. ¿Ya? Esto se repite 300 veces y eso es lo que constituye el experimento que en esa oportunidad estábamos realizando. Para hoy, este es el diseño de la tarea que quiero mostrarles el día de hoy. La tarea va a comenzar con una sección breve de instrucciones. Luego, en pantalla va a aparecer una cruz de fijación. Luego, durante un segundo completo, 1000 milisegundos. Luego, durante un cuarto de segundo, 250 milisegundos, van a aparecer en pantalla dos estímulos. Una cara feliz y una cara triste o una cara neutra. Los participantes luego van a tener que identificar en qué sección de la pantalla, ya sea a la izquierda o la derecha, apareció la cara feliz. Esta parte la van a repetir 10 veces y luego el experimento va a finalizar. Eso es la prueba que espero mostrarles el día de hoy y ojalá que funcione. Entonces, para eso, nuevamente volvemos a CircuitPy. Y, a ver. Tenemos entonces una sección de instrucciones, una sección un poco más larga que está compuesta de 3 elementos que compone el núcleo del ensayo experimental de lo que nosotros queremos estudiar, que en este caso va a ser el tiempo de respuesta del participante para identificar en qué lugar de la pantalla estaba la cara feliz. Y finalmente una sección de cierre. Lo primero entonces que tenemos que crear, y voy a quitar esto para partir de cero. Lo primero que tenemos que crear son entonces 3 rutinas, 3 secciones. Nuestro experimento tiene 3 actos, por decirlo así. Una primera rutina llamada instrucciones. Dentro de este diagrama de flujo que en estos momentos está vacío, que como les dije es la representación gráfica de la secuencia experimental que nosotros estamos desarrollando, tenemos que identificar en qué parte de nuestra secuencia va a estar esta rutina. ¿Ya? En este caso, las instrucciones van a ir al inicio. Luego, vamos a crear una segunda rutina, a la cual vamos a llamar ensayo. ¿Okay? Este es el ensayo experimental, que va a ir, obviamente, después de las instrucciones. Y luego, una sección a la cual vamos a llamar final, que va a ser la despedida final para el participante. Vamos entonces por partes. Las instrucciones en este caso son bastante simples. Como nosotros lo que queremos hacer es presentarles en pantalla a los participantes las instrucciones, vamos a elegir dentro de los componentes un estímulo que va a ser un estímulo de texto. Vamos a hacer clic en este componente llamado texto y nos va a aparecer en pantalla, en primer lugar, un cuadro de propiedades. Este cuadro de propiedades
que representa a un estímulo de texto que vamos a poner dentro de nuestro experimento. Lo voy a llamar texto de instrucciones. Va a aparecer al inicio de la rutina. Va a comenzar junto con la rutina, es decir, va a ser lo primero que va a aparecer en pantalla. Y va a tener una duración ilimitada de tiempo. En esta sección nosotros podemos identificar o declarar en qué momento queremos que se detenga el estímulo que estamos presentando. Como estamos trabajando como estamos presentando en este caso unas instrucciones, si nosotros las ponemos por un periodo muy corto de tiempo, puede que algunos participantes que están distraídos no alcancen a leerla. Y si las ponemos por mucho tiempo, aquellos que leen las instrucciones rápido se van a aburrir. Por tanto, vamos a hacer un tiempo variable, ¿ya? Las instrucciones se van a detener no en un momento fijo, sino que se van a detener cuando nosotros apretemos un botón, ¿ya? Un botón que va a decir empezar. Pero todavía no llegamos a esa parte, estamos recién creando el texto de las instrucciones, y el texto lo tenemos que ingresar acá en el cuadro que dice texto. Vamos a poner hola. Trabajo es igualado podría poner más detalles, pero para el momento yo creo que eso es suficiente. Cualquiera después puede poner el tipo de instrucción que considere necesario. En la segunda pestaña de este cuadro de propiedades de nuestro estímulo de texto, vemos acerca de cómo aparece en pantalla este elemento. La posición del elemento de este cuadro de texto está centrada en el centro de la pantalla, ¿ya? CyclePy funciona como un plano cartesiano en el cual en el centro de la pantalla encontramos el 0, 0. Luego nos podemos mover a través del eje X, donde los positivos están hacia la derecha y los negativos a la izquierda. Y luego en el eje de las Y tenemos los positivos nuevamente hacia arriba y los negativos hacia abajo. Por tanto, en este caso el 0, 0 representa el origen, el centro de la pantalla, y por ejemplo el X igual a -1 y la Y igual a -1 representa esta esquina. La esquina donde el eje X es negativo y donde el eje Y es negativo también. Pero en este caso queremos que el texto esté centrado, ¿ya? Y luego, otro punto importante, bueno, acá en la sección de apariencia podemos modificar el color de fondo, el tipo de contraste, en caso de que queramos tener algún elemento que sea semitransparente. Y en el formato podemos elegir el tipo de fuente. Viene con esta fuente por defecto, pero podemos poner, no sé, Arial si queremos. Y el tamaño de la letra, que en este caso 0,1 es muy grande, así que lo vamos a dejar en 0.06. Y con eso hemos creado la primera sección del experimento. Todavía no voy a mostrar cómo va, porque la verdad es que no hemos hecho mucho. Pero como les había dicho, típicamente en la sección de instrucciones dejamos un tiempo, que en este caso es un tiempo indeterminado, para que el participante pueda leerlas. Y luego, tras presionar un botón, el participante pueda comenzar con el experimento. Así que vamos a la sección de respuestas dentro de los componentes y creamos un botón. Nuevamente, al hacer clic en este componente llamado botón, nos va a aparecer un cuadro de propiedades
Y nuevamente van a aparecer los mismos componentes o muy similares a los que vimos anteriormente. En primer lugar, un nombre. En este caso vamos a poner botón de las instrucciones. Un momento en el cual va a aparecer el botón en pantalla, que en este caso lo vamos a dejar al inicio, es decir, en el momento 0 de la presentación va a comenzar a aparecer este botón. ¿Cuánto tiempo va a durar en pantalla este botón? Nosotros queremos que el botón esté en pantalla hasta que la persona haga clic en él, ¿ya? Por tanto, es un tiempo indeterminado, no sabemos cuánto tiempo la persona se va a demorar en hacer clic en ese botón, por tanto vamos a quitar esa opción. Luego nos aparece acá una opción que es muy importante. Dice que forzar el final de la rutina. Esto significa que cuando la persona active en este caso el botón, haga clic en él, la rutina va a comenzar y va a comenzar la siguiente rutina. Es decir, que una vez que la persona haga clic en el botón, van a finalizar las instrucciones, que es la rutina en la cual estamos trabajando, y vamos a pasar a la siguiente, es decir, al ensayo propiamente tal. Vamos a dejar entonces eso activado para que funcione de esa manera. Y podemos poner dentro del botón el texto que nosotros queramos. En este caso va a ser empezar. Ahora, con respecto a también la localización en la cual va a aparecer el botón, la posición por defecto es el 00, es decir, el botón nos va a aparecer en la mitad de la pantalla. Si aparece en la mitad de la pantalla, va a estar tapando el texto que hace un momento atrás pusimos en la mitad de la pantalla, por lo cual vamos a mover este botón un poco más abajo. Lo vamos a dejar en el centro, pero abajo en la pantalla. Por lo cual nos vamos a mantener dentro del eje X en la posición 0, en la mitad de la pantalla, pero vamos a bajar por la Y hasta el menos 0.4. ¿Por qué menos 0.4? Porque la pantalla en CyclePy mide 1 por 1, independiente de la resolución, independiente del tamaño de tu pantalla. La pantalla mide 1 por 1. Es decir, desde el origen, desde el centro de la pantalla hasta el borde derecho, existen 0,5 pantallas, media pantalla. Y nuevamente, hacia el borde izquierdo existen 0,5 pantallas, menos 0,5 en este caso. Entonces, al indicar que nosotros la queremos en la posición 0, menos 0.4, va a estar aproximadamente acá, en esta parte de la pantalla. ¿Ya? Finalmente, vamos a ver el tamaño de la letra, que es de 0.05, que está bien. Y eso, creo que podemos ver cómo está esta primera sección de nuestro experimento. Como les dije, con el botón de play que está acá arriba, nosotros podemos correr el experimento que estamos llevando a cabo. Carga un momento y lo primero que nos aparece en pantalla es una sección en donde el participante puede indicar su nombre. ¿Ya? En este caso voy a poner 111. Y tras aceptar, va a aparecer nuestro experimento o lo que llevamos dentro. Como vemos, centrado en la mitad de la pantalla está el texto que nosotros escribimos hace un momento atrás. Y en la parte inferior de la pantalla nos aparece el botón. El botón está bastante feo, la verdad, está bastante largo, considerando que ocupa solamente este pequeño espacio del texto. Así que vamos a arreglarlo. Y como pueden ver, si yo hago clic en el experimento, o sea, en el botón, finaliza el experimento.
¿Por qué? Porque finaliza la rutina y las demás rutinas aún no están creadas. ¿Okay? Así que no tiene nada lo que pasar y termina de golpe. Rápidamente voy a arreglar la apariencia que tiene este botón y lo voy a hacer un poco más pequeño. Lo voy a dejar con un tamaño de 1/3 aproximadamente de la pantalla, de ancho, y de alto 1/10 parte de la pantalla. Para ir más rápido, no voy a mostrar esto, sino hasta un poco más adelante, pero voy a seguir entonces con la siguiente rutina. En el ensayo propiamente tal, lo que habíamos dicho era que íbamos a presentar en primer lugar, durante un segundo, una cruz de fijación en el centro de la pantalla, luego 2 estímulos visuales, y luego le íbamos a dar al participante la opción de identificar, decidir si es que el estímulo concreto que nosotros queremos que él identifique, es decir, la cara feliz, está a la izquierda o a la derecha de la pantalla. ¿Ya? Así que tenemos que crear 3 partes en esta rutina. Una cruz de fijación, la presentación de 2 estímulos, y luego tenemos que darle al participante la opción de que él responda. La cruz de fijación, la manera más fácil de crearla es a través también de un cuadro de texto. Vamos a tener una cruz que va a aparecer al inicio de la rutina, que va a durar 1 segundo en pantalla y que va a ser una cruz, un signo más. La cruz va a aparecer en el centro de la pantalla, en la posición 00. Va a tener un color blanco y la vamos a hacer un poco más grande para que sea más visible. Ya, entonces acá tenemos una cruz de fijación que aparece durante 1 segundo. Ya en la sección de rutinas podemos ver los tiempos que nosotros designamos para la aparición de nuestros estímulos. Luego, habíamos dicho que iban a aparecer en pantalla 2 imágenes. Por lo cual vamos a crear una imagen 1, la cual no puede aparecer al inicio, porque si no aparecería justo en el momento en el cual está en pantalla nuestra cruz de fijación. Por tanto, vamos a hacer que aparezca tras 1 segundo. Y habíamos dicho que la duración de este estímulo en pantalla iba a ser de 250 milisegundos. Ahora, este estímulo, nuestra imagen 1, es la imagen que va a aparecer en el lado izquierdo de la pantalla. Por tanto, debemos modificar acá la posición en la que va a aparecer. Por defecto, todos los ítems, todos los componentes que nosotros agregamos aparecen en el centro. Entonces lo vamos a dejar en la sección izquierda de la pantalla, aproximadamente en el... si la pantalla es de acá hasta acá, o sea, si es del centro hasta la izquierda hay media pantalla, lo vamos a dejar a 1/4, es decir, aproximadamente por acá, menos 0.25. Y en el eje de las Y nos vamos a quedar en el 0, es decir, en la mitad. Tras eso estamos OK. Y lo otro que tenemos que hacer es definir la imagen que queremos colocar. La imagen la podemos buscar a través de este botón. Y en este caso nos abre por defecto la carpeta en la cual nosotros estamos trabajando, donde yo tengo una carpeta llamada imágenes, en la cual voy a seleccionar la cara feliz. Con eso ya creamos la primera imagen, que va a aparecer durante 1/4 de segundo en la sección izquierda de la pantalla y va a ser la imagen que nosotros seleccionamos, es decir, la cara feliz. Luego tenemos que crear una exactamente igual,
por lo tanto la voy a copiar. Y acá arriba en la barra de herramientas, en la sección experimento, puedo pegarla luego. Pegar un componente. Le voy a cambiar el nombre a imagen 2. Y esta va a ser la imagen que nosotros vamos a tener al lado derecho de la pantalla. Antes hay que hacerle unos pequeños cambios. En primer lugar, no podemos presentar la misma imagen en ambas posiciones. Así que vamos a seleccionar una imagen nueva. En este caso, la cara neutra. Y lo otro es que tenemos la posición de la imagen anterior. Ya esta va a aparecer de manera simétrica del otro lado de la pantalla, así que vamos a quitar acá el signo negativo para que aparezca en el cuarto derecho de la pantalla. Ok. Y ahora que ya tenemos esto, voy a correr el experimento para ver cómo va. Se demora un poco, pero debería aparecer acá rápido el cuadro en el cual yo tengo que indicar nuevamente mi nombre, que ahí está. Vamos a poner 222. Ok. Tenemos entonces que en primer lugar aparece en pantalla el texto que nosotros habíamos indicado, las instrucciones iniciales. Luego el botón, que antes era un botón bastante largo y que no se veía muy bien, ahora ya está un poco mejor. Hacemos clic en él para pasar a la siguiente rutina y vemos la cruz de fijación y los estímulos rápidamente. Los estímulos aparecen en pantalla un cuarto de segundo. Quizás los voy a poner un tiempo más largo para... No sé cuál será la latencia exacta que tiene Zoom, así que puede que no se haya visto bien. Alargué la duración de los estímulos de las imágenes a 1 segundo. Y tras la aparición de ellos, el experimento se cerró porque después de eso no hemos puesto nada más. ¿Ya? Tenemos solamente ensayo y después el final, y ahí no hay nada. Por tanto, por eso se cerró inmediatamente el programa. Volviendo a nuestro diseño, después de la aparición de los estímulos, el participante tiene que elegir en qué lado de la pantalla está el estímulo que él está buscando, izquierda o derecha. Así que vamos a crear entonces una sección de respuesta. Esta es una respuesta que da el participante, en donde él va a elegir a través de su teclado la opción que él considere. Ya. Vamos a crear entonces una respuesta que nuevamente no puede aparecer en el momento cero, en el momento de inicio, sino que tiene que aparecer esta opción después de la aparición de los estímulos. Vamos a tener entonces que va a aparecer esta opción recién a los 2 segundos de transcurrir esta rutina. Al igual que en el botón que ocupamos en la rutina anterior, podemos forzar el fin de la rutina una vez que el participante elija una respuesta. Vamos a dejar ese check. Y luego, en las teclas que están permitidas para que el sujeto responda, vamos a dejar solamente la tecla izquierda y la tecla derecha. ¿Ya? El sujeto va a tener que responder con estas teclas en qué lugar de la pantalla apareció la cara feliz. Esto claramente deberíamos indicarlo en las instrucciones, pero no vamos a editar las instrucciones ahora. Pero es algo para considerar. Entonces vamos a... bueno, ¿y cuánto tiempo va a tener el participante para tomar su decisión? Le vamos a dejar un tiempo ilimitado. Él va a tener el tiempo que considere necesario para responder a la pregunta. Nos falta una sola cosa, y es el hecho de que
Tras la cruz de fijación y tras la aparición de las imágenes, el participante no va a tener muy claro qué es lo que tiene que hacer. Así que vamos a agregar nuevamente un estímulo, en este caso un texto en pantalla, en el cual vamos a indicarle, va a aparecer tras las imágenes, va a durar todo el tiempo que sea necesario, y le vamos a preguntar al participante, izquierda o derecha. Vamos a dejar que aparezca en el centro de la pantalla y que tenga este tamaño de letra, un tamaño de letra más o menos grande. Vamos a moverlo y voy a correr nuevamente el experimento para que puedan ver cómo va evolucionando. En cualquier momento va a aparecer entonces el cuadro para, ahí está, para indicar mi nombre. Voy a poner 3, siguiendo con la tónica. Vamos adelante y lo primero entonces que tenemos en pantalla son las instrucciones junto al botón para comenzar el experimento. Una vez que yo haga clic, voy a comenzar con el ensayo propiamente tal. Vale decir, con la cruz de fijación, la presentación de los estímulos, rápida, y luego esta opción, que como pueden recordar, dura hasta que yo apriete la tecla izquierda o la tecla derecha en mi teclado. No sé realmente en qué lado está la cara feliz, voy a apretar la tecla izquierda y el experimento termina. Nuevamente, porque aún nos falta la última sección. En la sección final, vamos a poner una despedida simple para el participante. Va a aparecer en el centro de la pantalla y le vamos a decir: gracias por participar. Presiona escape para salir del experimento. Va a aparecer en el centro de la pantalla y vamos a dejarlo con un tamaño de 0.06 para que no sea muy grande. Vamos a cambiarle el nombre a y correr una última vez nuestro experimento. Nuevamente se demora un poco en cargar, pero lo está haciendo. Y ahí está. Entonces, participante 444, ok. Va a aparecer la sección de instrucciones. Tras las instrucciones va a aparecer el botón. Vamos a comenzar. Cruz de fijación, estímulos y mi respuesta. Izquierda, gracias por participar. En este caso se cerró de inmediato porque cometí el error de que el texto lo dejé con una duración limitada de tiempo. Ya en este caso puse que el texto de finalización solamente iba a durar 1 segundo. Si queremos que el participante lea nuestra despedida, le podemos dejar con una duración infinita hasta que él apriete la tecla escape para salir del experimento. Tenemos casi listo el experimento. La verdad, tenemos el diseño básico, pero nos falta un punto clave, que es que esta sección se tiene que repetir 10 veces. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacerlo? Una forma fácil puede ser copiar esta sección de ensayo 10 veces. O sea, no una forma fácil, la forma compleja es copiar esta rutina 10 veces. La forma fácil es hacer un bucle. ¿Ya? Entonces vamos a crear un bucle que solamente va a cubrir
al ensayo. Y este bucle va a tener ciertas condiciones. Y estas secciones van a estar determinadas por un archivo Excel. CyclePy lo que hace es, en este caso, tomar instrucciones directamente ¿cómo se llama?, de este Excel para desarrollar el bucle que nosotros le estamos pidiendo. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que repetir constantemente? Tenemos que repetir la aparición de estas imágenes, o sea, ¿cuál es la variable que nosotros buscamos que se repita? La variable es la aparición de las caras. Las caras no pueden estar siempre en la misma posición, si no sería bastante fácil, el participante solamente apretaría la tecla izquierda 10 veces y tendría unos aciertos del 100%. Así que vamos a hacer eso variable y vamos a crear acá entonces en este Excel de las condiciones, una opción para la imagen 1 y una opción para la imagen 2. Y vamos a cambiar en particular la cara que va a aparecer en cada lado de la pantalla. ¿Cómo vamos a hacer eso? En el Excel vamos a indicar en qué archivo queremos que abra. ¿Ya? En este caso vamos a pedirle que abra dentro de la carpeta imágenes, que yo les mostré hace un momento atrás, el archivo que se llama feliz.png, es decir, la cara feliz. Luego, en la imagen 2, vamos a pedirle que dentro de la carpeta imágenes encuentre el rostro neutro. Luego, para crear más ensayos, vamos a agregar, por ejemplo, podemos agregar después que la cara feliz aparezca acá en la derecha, por otra vez en la derecha, en la izquierda, derecha, izquierda e izquierda. Y vamos a agregar unos neutros por acá, que aparezcan como distractores en los otros lados de la pantalla. Y además tenemos otra imagen, que es la imagen triste, una cara triste. Y esa la vamos a poner en los espacios que nos sobran. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo acá es que le estamos dando a CyclePy la instrucción de que busque las imágenes en una carpeta determinada y que busque una imagen determinada. ¿Ok? Vamos a cerrar este Excel, guardarlo. Guardarlo en la misma sección en donde tenemos, la misma carpeta en donde tenemos nuestro experimento. Las condiciones entonces del bucle que estamos creando van a estar definidas por este Excel que acabamos de crear. La aparición de los estímulos que nosotros designamos dentro del Excel va a ser aleatoria, es decir, no va a seguir el orden que yo puse en el Excel. Podemos, si queremos, hacerlo de manera secuencial, es decir, que lea paso a paso el Excel, o podemos poner distintos tipos de loop, pero en este caso vamos a quedar con aleatorizado. Y este bucle, estos 10 ensayos se van a repetir solamente una vez. ¿Ya? Es decir, van a ser solamente 10 repeticiones. Si agregamos más repeticiones, el bucle, el Excel, se va a repetir otra vez. Entonces, si yo pongo 2 repeticiones, vamos a tener 20 ensayos y así. Tras poner OK, necesitamos hacer un pequeño cambio. Y es que las imágenes que nosotros tenemos seleccionadas
están fijas. Y nosotros necesitamos que nuestras imágenes sean variables, que varíen conforme lo va dictaminando el Excel. Lo que tenemos que hacer entonces es indicar que esto es una variable, y eso lo hacemos a través del signo de peso. Y luego le indicamos la columna dentro del Excel que nosotros queremos que lea. En este caso, para la imagen 1, la columna se llamaba IMG1. Y luego, en esta parte derecha, vamos a hacer clic en Set Every Repeat. Es decir, que cada vez que se repita el ensayo, va a cambiar la imagen que estamos eligiendo dentro del bucle. Tenemos que hacer lo mismo para la imagen 2. En este caso, seleccionando la imagen 2. Y nuevamente pedir que esta imagen vaya cambiando con cada repetición. ¿Ok? Que no sea una constante. Si todo sale bien, esta debería ser la versión final del experimento, del pseudo experimento que creamos. Tenemos entonces acá el número de participantes. Van a aparecer las instrucciones. Dentro de las instrucciones yo puse un cuadro de texto, pero si alguien quiere poner instrucciones más complejas o que lleven un dibujo, por ejemplo, podemos poner una imagen, pegar una imagen, y que en esa imagen estén escritas nuestras instrucciones. Lo que yo hago, por ejemplo, típicamente es escribir todas mis instrucciones en un PowerPoint y luego pegar las diapositivas acá directamente, como una imagen. Vamos a empezar. Derecha en este caso. Izquierda. Y así se va a repetir 10 veces. Tras los 10 ensayos, tenemos entonces la sección final del experimento y presionamos escape para salir de él. A través del Excel entonces pudimos crear un bucle sin la necesidad de repetir este ensayo en nuestro diagrama de flujo 10 veces. Solamente hicimos que a través del Excel, de las instrucciones que nosotros escribimos ahí, CyclePy se encargara de repetir esto 10 veces. ¿Ya? Ahora, una parte importante que no he tenido tiempo de mencionar es qué pasa con los datos que yo estoy generando a partir de esto. ¿Cuál es el output, básicamente, que yo obtengo de todo esto? En el curso, tenemos entonces dentro del ejemplo, esta carpeta yo no la creé, se crea de manera automática una vez que uno corre un experimento, una carpeta llamada data, en donde vamos a encontrar, lo voy a organizar por el último, donde encontramos básicamente, bueno, todos los ensayos que yo realicé antes y todos los ensayos que yo he realizado ahora. El 1.1, 2.2, 3.3, 4.4 y el último, que es el 5.5. Nos crea un archivo CSV que podemos leer con R, con SPSS o con Excel si queremos. Y nos crea un log en donde da cuenta en caso de que ocurra un error durante la participación de nuestro sujeto. El CSV podemos abrirlo con Excel. Es un archivo separado por comas, por lo cual típicamente se ve algo feo, pero podemos separarlo en columnas para poderlo leer mejor. Y nos vamos a dar cuenta que está toda la información que se pudo recolectar durante nuestro breve experimento. En primer lugar, por ejemplo, nos muestra cuáles fueron las imágenes que se presentaron en pantalla. Luego nos presenta el número de ensayo. Nos da otra información. Por ejemplo, cross, el elemento cross es la cruz de fijación.
nos indica en qué momento apareció en pantalla y en qué momento se detuvo. Nos entrega información como la respuesta que yo di a través de mi teclado. En este caso fue derecha, izquierda, 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 izquierda y eso. Y también podemos ver, si lo queremos, cuánto me demoré, cuál fue mi tiempo de respuesta en yo seleccionar en tomar mi decisión a través de la tecla. Debido a la conversión de Excel, la verdad Excel no es el archivo, no es el programa ideal para abrir un CSV. Esto está en un formato raro, que claramente no es un formato numérico, pero al abrir este CSV con otro programa no deberían tener este tipo de problemas, ¿ya? De ver, por ejemplo, esto, que es un tiempo de respuesta que debería estar en segundos, y que se ve acá en, no sé, en un número con demasiados puntos para ser segundos. Vemos también información básica del participante, como su nombre, el momento en el cual llevó a cabo el experimento que hizo, y información como la versión de CyclePy en caso de que ocurra un error y necesitemos saber eso. Y en el caso de que estemos presentando estímulos visuales más complejos, como una película, por ejemplo, nos indica los frames, las secuencias por segundo que aparecen en pantalla. Eso es todo lo que podemos hacer. Eso es un ejemplo muy básico. Pero como les decía, lo importante de esto no es que quizás aprendan a construir su experimento en esta clase, sino que vean qué tipo de cosas se pueden hacer y que ustedes después, por su cuenta, puedan buscar, seguir buscando. La experimentación online, solo voy a ver brevemente. Experimentación online, como les dije, para llevar a un experimento online, lo que tenemos que hacer es hacer uso de estos 5 botones que están acá. Son los que conectan a CyclePy con Pavlovia, que es la página web a través de la cual podemos llevar a cabo los experimentos en línea. En primer lugar, tenemos que, acá en esta pequeña pestaña, indicar el usuario con el cual estamos trabajando. Y luego podemos montarlo directamente, correr el estudio online. Por falta de tiempo, ya estamos muy cerca de la hora, no lo voy a hacer, pero los pasos son bastante simples. Como les dije, tienen que conectar su cuenta de CyclePy con una cuenta en Pavlovia, y luego presionan este botón de acá, que les permite correr el estudio de manera online. ¿Ok? Y tras eso, dentro de Pavlovia, van a tener un link, y ese link van a poder compartirlo con cuantas personas estimen conveniente. ¿Ya? Pavlovia cobra, obviamente no es un servicio gratuito, a diferencia de CyclePy, pero es un costo muy reducido por participante. Es cerca de 200 pesos por participante, que es bastante poco, la verdad. Para finalizar, entonces, bueno, más información pueden encontrar, hay un libro de cómo construir experimentos básicos en CyclePy. Yo la verdad lo pirateé hace un tiempo atrás, así que no es muy difícil de encontrar online. Pueden encontrarlo. También está fácilmente la página de CyclePy, en donde hay un foro en donde pueden encontrar respuestas a las preguntas que ustedes puedan tener. Y también para otras dudas relacionadas con CyclePy y con otro tipo de programas para construir pruebas experimentales en psicología, está Stack Overflow, una página súper buena, un foro muy bueno, en donde pueden encontrar también respuestas a las preguntas que vayan teniendo durante el camino. Sin más que agregar, entonces, les quiero dar las gracias. Preguntas, si es que tienen, este es mi contacto, en caso de que, no sé, los pueda ayudar con algo con respecto a CyclePy.
Y eso, voy a ver qué preguntas han habido. Ya, la primera pregunta que tengo hace relación con el tipo de medidas que se usan en el tamaño de los estímulos. Todas las medidas son proporcionales al tamaño de la pantalla. Por ejemplo, cuando el botón de empezar, yo elegí que tuviera un ancho de 0.3, eso quiere decir que ese botón tenía un tamaño que era 3 décimas partes de la pantalla. Las medidas que se ocupan son proporcionales, así que ahí es cosa de realmente ensayo y error, ver cuáles son las medidas que uno quiere elegir. En caso de que uno quiera ocupar otro tipo de medidas, de que necesites, por ejemplo, en psicofísica, algún estímulo que sea necesariamente de un tamaño específico, tú puedes indicarle también a PsychoPy que quieres trabajar con centímetros, con milímetros o con pulgadas. ¿Ya? Yo ahora estaba trabajando con la versión por defecto, que es en base al tamaño de tu pantalla. Luego me preguntan si es que se puede modificar la pequeña ventana de recopilación de datos del participante. Sí, sí se puede modificar. Y esa información está acá. En editar la configuración del experimento, lo primero que vemos al hacer clic en ese botón es la información del experimento. En este caso yo tengo participante y tengo una sesión, esto es lo que viene por defecto, pero yo puedo agregar otro, poner por ejemplo, preguntarles por la edad, preguntarles por su ocupación, si quisiera hacerlo. Y todo eso va a aparecer en la pequeña ventanita que aparecía al inicio cada vez que uno iniciaba el experimento, valga la redundancia. ¿Cuáles son las principales limitaciones de esta herramienta? La verdad es que tiene algunos problemas porque hay algunos componentes que todavía están en una versión beta. Por ejemplo, si quieres... por ejemplo, la funcionalidad de los parches Gabor, en caso de que estés trabajando en búsqueda visual o en percepción visual, no es muy buena como podrías hacerlo con otros programas, como MATLAB, por ejemplo. Tiene todavía esos pequeños problemas. Por ejemplo, el cuadro de texto también está en beta, y cosas más complejas, como es la conectividad con EEG, por ejemplo, o iTracker, yo personalmente no lo he probado. Así que no puedo decir si es bueno o malo. Y también, de manera general, otro punto débil que tiene la experimentación online es, como mencionaba Gabriel al inicio de la presentación, es el ruido que estamos agregando a nuestra investigación. Al nosotros no poder, al participante no estar en un laboratorio, hay cientos de variables que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, no sabemos si el participante, en lugar de estar realizando la tarea, está mirando su celular. O si durante la mitad de la tarea se paró y se fue, o cambió de pestaña en el navegador y se puso a hacer otra cosa. Esas pequeñas cosas que nosotros no podemos controlar en la investigación online, pero que sí podemos controlar en un laboratorio, tenemos que subsanarlas aumentando típicamente nuestro tamaño muestral. ¿Ya? Esa es una gran limitación que tienen toda la investigación online. Perdemos parte de este rigor experimental, lo reemplazamos por facilidad de tomar datos y por el hecho de que eventualidades como la pandemia o lo que sea ya no nos van a afectar. Básicamente, si sigue existiendo Internet, nosotros podemos seguir tomando datos. Y seguimiento online, con respecto a eso, no sé si te refieres como a seguimiento al curso en particular. Cualquier consulta, como mencioné antes, la pueden hacer a mi correo y yo ahí puedo ayudarlos si es que puedo.
Si no, puedo buscar dónde pueden buscar ayuda y resolver los problemas que tengan. Si no hay más preguntas, entonces les agradezco que estén acá y que hayan venido, que hayan participado de esta charla. La charla va a quedar grabada, probablemente va a ser subida durante la próxima semana a la página de la UDD. Y nada más que invitarlos a la siguiente charla que se va a hacer aproximadamente en un mes, que según tengo entendido va a ser de programación, pero más aplicada al análisis estadístico. ¿Ya? Creo que es análisis estadístico con R. Es una herramienta también gratuita que ocupamos en el laboratorio y ojalá que puedan estar allí y puedan disfrutar también de la charla. Si no hay más preguntas, entonces, muchas gracias y que estén bien.